Muchos de los videojuegos más famosos de la historia estuvieron a punto de no existir. Algunos cambiaron completamente de idea a mitad del desarrollo. Otros fueron cancelados varias veces. Y uno de ellos literalmente se llamó así porque era el último intento de su estudio. Hoy en Multiverso Informativo, 5 videojuegos increíbles que estuvieron a punto de no existir. 5. GoldenEye 007. Hoy es uno de los shooters más importantes de los años 90. Pero cuando Rare empezó a desarrollarlo, nadie esperaba gran cosa. El estudio ya había creado juegos muy exitosos para el NES y Super NES, incluyendo sagas como Battletoads y Donkey Kong Country. Pero el salto a 3D y además un shooter en primera persona, pues no era precisamente lo suyo. De hecho, gran parte del equipo nunca había hecho un shooter antes, como el 80% de las desarrolladoras de la época, ¿no? Y aún así, terminaron creando uno de los juegos más recordados del Nintendo 64. El tipo de juego que hizo que el multiplayer en pantalla dividida se volviera obligatorio en muchas casas. Y sí, era trampa escoger a Up-Job. Ese chaparrito está completamente roto y eras un pusilánime si lo escogías. Que como dato curioso, el multijugador lo desarrolló uno de los programadores en secreto. Y semanas antes de la salida lo calaron y les gustó tanto que se quedó. Y marcó para siempre la historia de los videojuegos. En el cuarto puesto tenemos otro shooter. Pero curiosamente, Halo ni siquiera iba a ser un shooter. Cuando Bungie empezó a desarrollarlo, la idea original era un juego de estrategia en tercera persona para Mac. Un Halo donde probablemente estarías administrando soldados y moviendo unidades en lugar de andar corriendo por ahí como el Master Chief. Después, el proyecto evolucionó a un juego de acción en tercera persona. Y entonces pasó algo importante. Microsoft compró Bungie porque necesitaba una exclusiva fuerte para su nueva consola, la Xbox. Así que el proyecto cambió otra vez. El juego se convirtió en un shooter en primera persona y terminó saliendo en 2001 como Halo Combat Evolved. Y básicamente terminó convirtiéndose en la razón por la que mucha gente compró un Xbox. Porque si ya le vas a invertir a una consola nueva, mínimo que venga con un super soldado verde espacial mamadísimo salvando el universo. Y en la tercera posición ponemos a Resident Evil 4, que estuvo muchísimos años antes y que sin él, Resident Evil Requiem no sería lo que es hoy. En nuestra opinión, hoy es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, pero su desarrollo fue un completo caos. Capcom empezó a trabajar en el juego a finales de los 90, pero el proyecto se reinició varias veces porque ninguna versión convencía. Y una de esas versiones era tan diferente, tan exageradamente llena de acción, que terminó convirtiéndose en otro juego completamente distinto. Esa versión terminó transformándose en Devil May Cry. Así que técnicamente Resident Evil 4 se convirtió en otra franquicia antes de existir. Así es, amigos ñoñazos, si no le habían agarrado el parecido a Dante, pues básicamente es un Leon adaptado. Todo esto del mismo creador, Hideki Kamiya, quien después claramente inspiraría la creación de Bayonetta. Así que sí, sin Resident Evil 4 no existirían varias de estas sagas. En el segundo puesto tenemos a Grand Theft Auto, una de las franquicias más grandes de la historia, con uno de los juegos más caros de la historia, que originalmente iba a ser un juego completamente diferente. El proyecto se llamaba Race and Chase, y la idea era que el jugador fuera un policía persiguiendo criminales por la ciudad. Un concepto bastante normalito, pero durante el desarrollo los creadores se dieron cuenta de algo. Era mucho más divertido romper la ley que hacerla cumplir, como en la vida real. Oye, ¿nos lo van a cancelar? Ya, era broma. O sea, muchachos, sigan la ley, no se pasen los saltos. Así que decidieron cambiar completamente el enfoque del juego. En lugar de perseguir criminales, tú ibas a ser el criminal. Y así nació GTA. Empezando siendo un juego satelital, años después evolucionó al 3D, vinieron las secuelas y hoy en día es una saga que no solo mueve miles de millones de dólares, sino a la industria completa.
simplemente porque alguien se dio cuenta de algo muy sencillo. A los jugadores nos gusta ser el malo en los videojuegos, como en la vida real. Y Rockstar nos da ciudades enteras para hacerlo. Y en el primer lugar tenemos a Final Fantasy, una de las sagas más importantes en la historia de los videojuegos, que literalmente iba a ser el último intento de su creador. A finales de los 80, la empresa Square no estaba pasando por su mejor momento. Varios de sus juegos no habían vendido bien y el estudio estaba empezando a tener problemas financieros. Mientras tanto, el director del proyecto, Hironobu Sakaguchi, ya estaba considerando dejar la industria de los videojuegos. Su plan B era regresar a la universidad. Y no es chiste. Así que decidió hacer un último juego antes de retirarse. Un último intento. Por eso lo llamó Final Fantasy. Literalmente, su fantasía final. Pero lo que se suponía que sería el último juego del estudio, terminó siendo un éxito enorme en Japón. El juego salvó a Square, salvó a Japón, quitó el hambre en África, no mames. Y lo que iba a ser el final de todo, terminó convirtiéndose en una de las sagas más grandes de la historia. Más de 35 años de juegos, secuelas, spin-off, remakes, todo porque una persona no se dio por vencido. Así como tú, que estás ahí, escuchando, no te des por vencido. Tú eres tu propio juez. Tú eres el propio héroe de tu aventura llamada vida. Cabrón, este no es el guión. Oye, este no es el guión que seguía. El punto es que Final Fantasy terminó salvando a la compañía y el resto es historia. Y así como estos, muchos de los videojuegos más importantes seguro estuvieron a punto de no existir. Imagínate que alguien hubiera dicho, ahí le ve todo. Y listo. Adiós Halo, adiós GTA, adiós Final Fantasy. Si te gustó el video, aunque no te haya gustado, dale like y suscríbete. Y comparte este video con ese amigo que dice que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Esto fue Multiverso Informativo. Donde se hubieran cancelado estos juegos, pues no hubiéramos hecho video hoy. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ.